esta segunda mitad del año que empieza, no sé cuántos tal vez dijeron esta frase que se titula la prédica, que se llama "Estoy cansado, jefe". Viste que es un meme, no sé si cuántos lo vieron. Estoy cansado, jefe. Sale de una peli, ¿cuántos lo vieron a esto? Sale de, no sé de qué peli sale, pero hay un muchacho que dice "estoy cansado, jefe". Y sacaron ese extracto. Los que se sonríen es porque estamos viendo TikTok y de ahí viene, ¿no? Y lo usaban mucho para, no sé, un auto que se está despedazando, ¿viste? Iba el autito así y le ponen "estoy cansado, jefe". Después lo mandaban, no sé, me acuerdo que vi un trapo recontra sucio y el trapo no da más. ¿Cuánto tienen un trapito de eso que decís son las últimas, pero está ahí, le da batalla? Estoy cansado, jefe. ¿Y cuántos de nosotros estamos para decir estoy cansado, jefe? ¿A quién le decimos? ¿Quién sea? ¿El Señor, el jefe? ¿Quién es? ¿O al jefe terrenal? Pero la cuestión es que todos en alguna etapa de nuestra vida sentimos ese cansancio, esa presión, y todos como seres humanos que vivimos en este planeta tenemos presiones en la vida. Tenemos cosas que nos oprimen, que nos cambian el curso de nuestra vida natural. Vamos felices por la vida hasta que algo nos pasa y nos mete presión. Por ahí pueden ser externas, de gente que pone presión sobre uno, obviamente la sociedad, tal vez nuestros padres, nuestro trabajo. Son presiones externas. Justamente la descripción o el significado de presión es una fuerza que ejerce presión sobre otra cosa. A veces los problemas son esa presión que ejerce fuerza sobre nosotros y que busca cambiarnos, moldearnos, aplastarnos, ¿no? Y depende de cómo estemos, esas presiones nos pueden destruir o nos pueden ayudar o nos pueden, cambiar. También se dice que las presiones sobre la vida de una persona pueden ser influencias que buscan condicionar el comportamiento. ¿A cuántos le condiciona el comportamiento? La presión de la vida, ¿no? La presión, cuando estás presionado frente a una situación que decís, por ejemplo, el pago del alquiler. ¿A cuántos le condiciona el comportamiento? Que un colectivo te tire el bondi y vos estés manejando. ¿A cuántos los condiciona, no? O le decís gloria a Dios. O a mí me molesta cuando la gente camina lento delante mío. Córrase, señora. O señor. No sé, viste que caminan lento. O, esas son presiones un poco, si te presiona una señora que camina, bastante floja la cuestión, ¿no? Pero a veces las presiones son un poco no tan amigables, pero siempre buscan condicionarnos. A veces están esos profesores mala onda que te paran y dicen, ¿usted estudió, Auros? Y yo capaz que estudié, pero ya cuando te preguntan si estudiaste, ¿viste? ¿Estudiaste, Auro? Sí. Y ahí te tira una que te mata. Entonces, ¿no? Y te presiona y te condiciona, te altera las emociones, te altera tu forma de pensar, tu alegría, a veces un mensaje, a veces una noticia, a veces declaraciones de alguien, a veces una palabra que alguien te dejó, te condiciona. Y estamos en este mundo condicionados por presiones externas, pero muchas veces por presiones internas, ¿no? Nuestras propias presiones que nos ponemos de deseo de ser un buen papá, de ser un buen esposo, de ser un buen hijo. Tenemos deseos de lograr cosas. Entonces también si estamos luchando. Y saben que esta semana justo leía, no sé cuántos conocen que está la curva de la felicidad en cuanto a la edad. Hay una curva de la felicidad que se hace un estudio en diferentes países que tiene que ver con las edades y dicen que esa curva tiene forma de U, ¿no? Que la vida es de 0 a lo que vivamos. Empezamos más felices, adolescencia, juventud, y vamos subiendo hasta más como en la etapa más madura de mayor vejez o de vejez, tenemos mayor alegría, como que la curva es así. Y el punto más crítico es entre los 25 y los 45 años, que son donde uno está mayor presionado, donde está mayormente infeliz, donde está
con cosas por resolver. Y claro, porque uno todavía no sabe qué va a hacer demasiado en su vida o no tiene muchas cosas resueltas. Cuando uno es niño, bueno, tiene esa inocencia, ¿no? Esa inocencia de, estoy acá, vivo feliz, mis papás hacen cosas, yo estoy. Y aunque tengamos a veces personas o niños que tienen una infancia muy dura, no se dan cuenta, entonces hay una cierta inocencia que permite una mayor felicidad. Y lo mismo por ahí pasa más en la edad adulta, que la gente dice, y ya no me voy a hacer tanto problema por esto. Y mirá, lo que hice hasta acá, ya hice. O viviste ciertas cosas en tu vida que ya te llevan a mirar la vida con otra madurez, con otra altura. Y está bueno, ¿no? Por eso está bueno a veces hablar con gente mayor que dice, te estás preocupando por pavadas, estás presionado. Yo a tu edad, pibe, todo esto era monte. ¿Viste que dicen así la gente más grande? Todo esto era monte, acá mirá todos los edificios que hay. Pero no, tiene que ver con que ya están en otra etapa y está bueno eso. Ahora, ¿cuántos tienen entre 25 y 45 años acá? Ajá. ¿Damos fe de la curva de la felicidad? Los menores de 25, like. Prepárense. Vamos que pueden. Esta prédica para ustedes. ¿Y los mayores de 45? Al final vamos a hacer una fila, nos van a orar. Señor, toca ahora. Tremendo. Ya quiero estar en esa etapa. No, tranquilo, tranquilo. Pero bueno, tenemos presiones en la vida, tenemos un montón de situaciones y de problemas. Y hoy quiero que hablemos de eso. ¿Qué hacemos frente a esas presiones? Porque, ¿saben? Algunos creemos, cuando recién vamos entendiendo el Evangelio o vamos creyendo en la fe, que si sos cristiano, no tenés presiones, no te cansás, no estás agotado, no tenés problemas. Y a veces incluso pensamos que por tener a Dios nada malo nos debería pasar. No deberíamos tener tantas situaciones. Bueno, si viniste, sos nuevo, yo te digo que, bueno, igual vas a tener algunos problemas que resolver. Tengas o no tengas a Dios, porque la fe no es ausencia de problemas. Y a veces, de hecho, ahí surgen muchas veces las crisis de fe. Porque yo creo que por tener al Señor, por querer en Dios, por tener fe, hay ausencia de problemas. Ahora, cuando digo, estoy creyendo, y después me pasa algo negativo, digo, tengo crisis. Digo, pero si yo estaba creyendo en esto, y ahora de repente me pasan muchas situaciones negativas, entonces la fe no funciona. Dios no funciona. ¿Sí? Yo en una época de mi vida donde tuve muchas situaciones muy adversas, pensé que entonces me había equivocado, que la fe no era tal, y tuve crisis de fe, porque es normal tener crisis de fe, porque a veces Dios no funciona como nosotros quisiéramos que funcione. Y las presiones a veces son tan fuertes y son tan pesadas y nos cansan tanto que ponen en duda toda nuestra creencia. Como dije, condicionan nuestro comportamiento, condicionan nuestra manera de pensar. Claro, es fácil, aleluya, gloria a Dios, porque está todo bien. Pero cuando te viene la primera, decís, Señor, ¿y ahora qué me pongo? Y a veces queremos ser personas de fe, ¿viste? A veces esas oraciones que uno hace, Señor, quiero ser un hombre de fe, ¡pum!, una dificultad enorme. No, pero de fe es no tener dificultades. No. Fe, ser un hombre de fe, ser una mujer de fe, una persona basada en los principios del Señor, quiere decir que no importa la situación que venga, yo estoy parado en la fe. Y esa fe me ayuda y me da otra perspectiva que es muy distinto. Una cosa es creer que la fe es ausencia de problema. Bueno, no. Pero sí la fe te da una nueva perspectiva sobre esto mismo que me sucede, cómo puedo resignificarlo, cómo puedo hacer que todo lo que conozco del Señor, todo lo que dice la Biblia, pueda ayudarme en mi vida para tener otra perspectiva. Y desde ese lado mirar la vida y vivir la vida desde otro lado. Por eso decimos, obviamente, no es que venís a la iglesia y escuchás una palabra y listo, se te fueron todos los problemas. No, mañana vas a tener probablemente que pagar el alquiler igual. Vas a tener que rendir las cuestiones igual y vas a tener que afrontar las luchas emocionales y los pensamientos negativos igual. Pero la fe nos da una perspectiva diferente. ¿Amén? ¿Sí o no? Y vamos a leer en Santiago,
porque me encanta. Santiago es un libro que se parece un poco a Proverbios, tiene esta cuestión de darte consejos muy prácticos. Santiago se cree que el autor es el hermano de Jesús, entonces, y él en un principio no creía en Jesús, su hermano, y tenía muchas objeciones en su mente. Es alguien el autor es alguien muy pragmático, como que muy racional, como que piensa todo. Pero después llegó a ser uno de los líderes de la iglesia. Y me encanta ver esa transformación de alguien que tal vez no creía y que decía, pues si yo lo conozco a mi hermano, este va a ser el salvador del mundo, sí, dale. ¿No? Tremendo. Y después termina siendo uno de los líderes de la iglesia y habla desde otro lado y tira muchas cosas que tienen que ver y que son muy confrontativas. Así que, si no te pusiste el casco, es el momento de ponernos y leer. Santiago 1, del 2 al 4 vamos a leer. Y dice lo siguiente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, las presiones de la vida, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Tremendo. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Tremendo que en la misma palabra que está hablando de las pruebas, aparece la palabra alegría, alégrense. ¿No? Y tiene que ver con esto que yo decía, de que la fe te da una nueva perspectiva. Porque si yo tengo que... Nadie quiere sufrir por sufrir, claramente. No es que digo, bienvenida, viste, todos los problemas, vengan que yo me la banco. No, o sea, es difícil atravesar por pruebas, por dificultades, por situaciones donde estás encorsetado, tu mente no ve nada hacia adelante. Y acá la palabra nos dice, bueno, si te toca algún tipo de problema, alégrense. Imagínate que vos ves a alguien que está recontra alegre, lo más probable es que pensase que le pasó algo positivo, ¿no? A menos que te encuentres con un cristiano. Si está muy contento un cristiano es porque está pasando muchas pruebas, ¿o no? Qué difícil alegrarse en el medio de las pruebas. Pero la Biblia nos dice eso. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Así que yo te quiero decir hoy, la primera cosa, si estás en un tiempo en el que estás pasando una situación muy profunda, donde sentís el viento contrario, bueno, considéralo como un tiempo para alegrarte. Es otra perspectiva y cambia un poco, porque tiene mala prensa tener pruebas y tener situaciones que enfrentar. Pero si podemos tal vez mirarlo con los ojos de la fe y decir, voy a considerar este tiempo como un tiempo para alegrarme. Porque cuando uno ve todo negro, cuando no ve la luz al final del túnel, qué difícil que es, ¿no? Estar alegre. Pero qué linda que es la palabra del Señor que nos anime, que nos anima. Y la palabra viene inspirada por el Señor, que el Señor ve toda nuestra vida. Y ve desde antes que existiéramos y ve hasta el futuro y ve todo y te dice, hey, si estás pasando prueba, considerá este tiempo, presta atención, ten en cuenta que puede ser un tiempo para alegrarse. A mí siempre me pasa que cuando escucho que alguien está pasando por un tiempo de prueba, es como, sobre todo con los hermanos de la fe, en que lo ves a alguien presionado, porque uno cuando conoce gente te das cuenta que a veces lo robaron y además se enfermó y además tiene crisis económica y además, viste, un montón de cosas. Y uno dice, Satanás lo está atacando, ¿no? Y oramos y está muy bien. Pero a veces me gusta pensar, el Señor lo está probando y es un tiempo para que crezca, es un tiempo para alegrarse. Está bajo presión, pero el Señor tal vez está queriendo hacer algo. Me gusta pensar de esta manera. Y me sale más fácil pensar del hermano, ¿no? Cuando a mí me toca no puedo obviar mis sentimientos, que ahí está la palabra. Sí, yo me voy a alegrar, voy a tener perspectiva positiva acerca de lo que me dice la fe, pero no puedo ignorar mis sentimientos y mis emociones.
que hablan a mi cuerpo, hablan y me dicen, estoy presionado, salvame, estoy cansado, jefe, ¿no? Y necesitamos un escape. Pero otra palabra muy importante que aparece en ese mismo pasaje, dice la palabra oportunidad. Muy loco. Porque saben ustedes que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Una oportunidad. Y a veces las preguntas que nosotros nos hacemos en los momentos de presión o de cansancio extremo tienen que ver más con ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Y qué pasa si cambiamos el foco y decimos ¿qué oportunidad me trae esta prueba? ¿Qué será que el Señor quiere hacer con esto? ¿Será que hay algo que el Señor va a hacer? Lo que decía al comienzo también, ¿no? Y dice, hay una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca. Dejen, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Que podamos mirar la prueba que estamos atravesando como una oportunidad para que el Señor haga algo con nosotros. Otra palabra, la misma pero otra versión, dice, la fe produce paciencia. Y nosotros pensamos que, los problemas, la presión produce paciencia. A veces pensamos que los problemas no producen algo, sino que nos quitan cosas. ¿No? Parecería que nos vienen a sacar el gozo, nos vienen a sacar cosas materiales, nos vienen a sacar la tranquilidad, nos vienen a sacar la paz. No. Las tribulaciones, los problemas producen algo, producen paciencia, por ejemplo, producen un carácter formado, producen que vos te puedas parar firme ante la vida, producen cosas. Así que podamos tener alegría en las pruebas, que podamos tener estos ojos de pensar que es una oportunidad. Y alguien que me gusta pensar de una vida llena de presiones, llena de un montón de cosas negativas, es la vida de José. José, una persona que en principio vivió una vida bastante complicada. Todos sabemos que primero fue rechazado por sus hermanos, fue vendido, después fue llevado ante Potifar, de ahí fue llevado a la cárcel y después terminó en el trono, terminó gobernando para todo un país y siendo de mucha bendición a su familia. Pero ¿cómo empieza gran parte de su historia? Lo primero que recibe es la presión familiar. Recibe presión familiar porque sus amigos lo rechazan, básicamente lo venden o lo tiran, lo dejan aislado y así arranca. Y vos decís, qué lindo, ¿no? ¿Cuántos tienen? Esta es una presión que muchos vivimos. La presión familiar, que a veces es donde más te duele, ¿no? Porque la persona con la que vos vivís, es feo tener una presión en tu propia casa. Pero esto es algo que naturalmente nos pasa. O sea, nadie está exento de tener algún tipo de presión o algún tipo de problemática en nuestra propia casa. Y encima es duro porque a veces esa presión no te la esperás, como los hermanos. Vos decís, mis hermanos son los que me tienen que ayudar. Yo les conté un sueño, ¿no? José les cuenta un sueño y dice, ajá, mira, bueno. Y los hermanos, ¿viste? ¿Cuántos se pelearon con sus hermanos? Son las peleas más picantes, ¿no? Los hijos únicos dicen, no sé qué es. Allá los tenemos a Marcos en la cabina que dice, no tengo hermanos. Entonces me peleó con los hermanos en Cristo. Re bardero. No, pero viste que son picantes las peleas con los hermanos porque saben dónde tocarte, ¿no? Y vos también sabés dónde tocarlos a ellos. Le tirás una frase, más si te cuenta un sueño, olvídate, ¿sabes cómo? A veces la presión viene, ¿no?, por la convivencia. La convivencia familiar a veces es difícil, pero a veces viene, en el caso de José también pasó esto, tuvo una presión familiar por separación. Muchos de nosotros venimos de otras provincias, incluso de otros países o de otras ciudades, y eso genera una presión en uno, no es fácil irse. Se cree que hay un estudio que hace sobre los adolescentes y jóvenes que se van de su casa o de su ciudad, de su entorno para ir a estudiar o para ir a trabajar. Y ese estudio dice que está considerado que los que salen para ir a estudiar, por lo general son los líderes. Son personas que tienen mucho potencial de liderazgo, porque dejaron su comodidad, dejaron su lugar cómodo, su lugar seguro,
y dejaron todo para atravesar e ir hacia un lugar desconocido, hacia lo improbable, hacia la incertidumbre misma. ¿Y cuántos se ven ahí con 18, 19 años dejando un lugar donde tenías una casa, donde tenías padres, amigos, un contexto creado? Y no es fácil irse a estudiar, no es fácil irse a trabajar, no es fácil, o a veces por los que dejaron por diferentes situaciones de por ahí más grandes, decía, yo ya tengo parte de mi vida hecha, me tengo que ir, y recibo una presión muy fuerte ahí. Pero acá aparece de nuevo lo mismo. Fíjense que el estudio dice que los que se van es porque tienen habilidades muy, muy copadas, de resiliencia, de superación. Y a veces vemos, che, dejé mi casa, dejé un montón de cosas conocidas, pero no estás dándote cuenta que justamente tenés una capacidad para ir hacia lo desconocido. Tenés capacidad para crear nuevas relaciones, tenés capacidad para abrirte paso en un lugar donde es hostil para vos, donde hablan diferente, donde en mi caso la gente le pone más S de lo que le ponía yo a las palabras, ¿no? ¿Por qué le ponen tantas S? Yo me las comía en realidad. A veces hablan otro idioma, tienen otras costumbres, no conseguís la harina para hacer arepa de repente, ¿no? Y te levantás y querés comer arepa. Y no hay el queso que le pones al tequeño, ¿no? Estas comidas. O la mesa familiar los domingos. Y a veces nuestra mente nos dice, estoy pasándola mal, estoy en soledad, estoy viendo esta presión y estoy cansado por esto que estoy soportando y no estoy viendo que es una oportunidad para mi vida, que estoy desarrollándome, que estoy creciendo, que estoy conociendo gente nueva, que me estoy abriendo paso, que estoy haciéndome la vida acá y que el Señor me está ayudando y el Señor está conmigo. Pero a veces nuestra mirada está allá y no podemos ver todo lo bueno y toda la oportunidad que está trayendo esta crisis. Y yo quiero animarte hoy que si estás luchándola, tal vez por una presión familiar, puede ser por convivencia o puede ser por separación, como en el caso de José que se tuvo que ir. Ánimo, porque estás desarrollando mucho potencial en un lugar donde las condiciones por ahí no están dadas para que crezca. Pero hay algo que está creciendo dentro tuyo. Hay un líder que se está desarrollando en vos. Hay herramientas que estás forjando y que te van a llevar a un futuro mejor. Y es re loco pensar que si José no hubiese salido de ese lugar, no empezaba el camino de él. Le sacamos esa presión familiar, le sacamos esa situación que parecía adversa y se pierden un montón de oportunidades en su vida. A José le das unos buenos hermanos, gente que lo apoya y lo tenés capaz cuidando las mismas ovejas en el comienzo de su vida, al lado de su papá. Es muy loco porque una dificultad lo llevó y potenció su vida a un nivel que lo llevó a gobernar y ser de bendición a su misma tierra. Pero los planes del Señor no los vemos y lo que sí vemos muy fuerte son las emociones que estamos sintiendo en el momento de presión. Y estamos cansados y estamos agobiados, pero cambiemos. Hoy mi deseo es que cambiemos el chip, que podamos ver las presiones como oportunidades, como aliados para desarrollar nuestra vida. Qué bueno lo que podemos aprender de la Biblia, ¿no? Y de la vida de José. Hay algo más que quiero compartir que tiene que ver con la parte en que José entra en la vida de Potifar, que es un jefe del ejército, y vamos a leer en Génesis 39, 1 al 4. Génesis 39, es cuando José entra a la vida de Potifar y administra todo. Y fíjense lo que le pasó. Dice Génesis 39, 1, 4. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Qué diferente es el José que tal vez había entrado
tal vez con un montón de lamentos y con un montón de sufrimientos y de reproches, porque con heridas, una persona que va a un lugar abandonado por sus hermanos, con aquellos que lo amaban y que él amaba, alejado de su padre, y va a un lugar, pero en ese lugar hace una transformación, y no solo él, sino que con la ayuda del Señor logra ser relevante al punto de tener el gobierno de toda una casa. Lo que fue una causa, lo que fue una situación de opresión, lo que fue una prueba, termina siendo una causa que el Señor usa para bendecirlo. Es una oportunidad, lo que una prueba tal vez que lo tenía destinado a destruirlo, Él tiene la capacidad de darlo vuelta y convertirlo en una causa y en una oportunidad para salvar. Pero en esta casa, justo en esta misma casa, es donde después tiene otro tipo de presión que me gustaría terminar con esta presión que a veces también tenemos, que tiene que ver con la presión interna, porque José, además de todas las situaciones que había luchado en su vida, con todo lo que había sufrido hasta ese momento, tiene una presión más a la que todos estamos enfrentando, que es la presión del pecado. Que es la presión que a veces no nos damos cuenta, pero que tiene la capacidad de destruir toda nuestra vida, porque a veces nos enfocamos mucho en lo que vemos e ignoramos las acechanzas del enemigo, ignoramos que más allá de nuestro cuerpo y que de nuestra mente y un montón de cosas, la Biblia dice, fíjate con aquel que pueda hacer daño en tu alma. No tengas tanto enfoque o no te hagas tanto problema por el que puede dañar el cuerpo, las presiones de la vida pueden dañar el cuerpo, pueden dañar nuestras emociones, sino fíjate aquel que puede dañar tu alma, ¿no? Porque somos seres espirituales también, que tenemos algo ahí y siempre nuestra vida está presionada también con respecto al pecado. Y creo que el pecado también para nosotros puede ser una de esas presiones que nos quieran destruir. Imagínate que José hubiese estado toda su vida aguantando muchas presiones y creciendo a través de esas presiones, usando ese impulso para crecer y desarrollarse, pero fallaba en esto. Ustedes conocen la historia, la mujer de Potifar lo seduce y tengo un montón de chistes para hacer, pero no lo voy a hacer. Y entonces lo seduce. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estaba bien la señora o estaba mal? ¿No? Era una señora que se alimentaba bien, que estaba bien cuidada, que era la jefa. Imagínate, Potifar lo había puesto a José por encima de toda su casa. Dice la Biblia en una parte que Potifar solo se tenía que encargar de llevar el alimento a su boca. El otro le hacía todo. Era un project manager, ¿viste? ¿Qué era? Sí, hacía todo. Imagínate que el señor de la casa lo único que tenía que preocuparse era por llevar. O sea, ¿cuántos quieren de esas preocupaciones? El Señor te regale un José en tu casa que te haga todo y vos solo te tenés que preocupar por... Tremendo. Pero una cosa no podía tocar, claramente, la esposa del jefe. Pero fíjense cómo el enemigo desde aún tan temprano y después cuando algo que podría ser una situación, viste, que estás ahí luchándola, estoy acá, ya estoy a cargo de todo, y Satanás lo tienta con un pecado que podría destruir toda su vida y él se mantiene puro, se mantiene santo. Y a veces esa es una presión que tenemos que aprender a manejar, la presión del pecado. Vamos a leer Santiago 1, 12, habíamos leído recién algo, porque lo que hace Santiago es separar, unas cosas son cuando están en toda situación, en situaciones de problemas, alégrense, pero separa lo que es un problema como ser humano en la vida de lo que son las tentaciones, que son esas presiones que tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver con el pecado. Santiago 1, 12 al 15 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Estas son las pruebas que hablamos recién, que son las presiones de la vida, que le pasan a todo ser humano, por ser ser humano. Y las tentaciones es otra cosa, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando.
No, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿La tentación de dónde viene? Viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Lo que en los versículos anteriores dicen, dejen que se genere esta oportunidad de crecimiento, esta oportunidad de desarrollar nuevas cosas. Acá dice, si ustedes dejan que las tentaciones tengan lugar en su vida, lo que produce no es paciencia, no es firmeza, no es habilidad para... No, lo que produce es muerte. Lo que produce es muerte. Entonces, esta tentación es un poquito, esta presión es un poquito más seria, ¿no? Y a veces estamos lidiando con un montón de cosas y estamos atravesando bien las situaciones en nuestra vida y manejando bien las presiones, pero estamos descuidando lo más importante. Y la Biblia habla mucho acerca de que cuando tenemos una situación de pecado y eso nos puede llevar a la muerte, lo que nosotros tratamos muchas veces de hacer con esa presión, que todos la tenemos, todos tenemos presiones porque vienen de nuestra propia carnalidad, ya venimos así chipeados, vamos a tener esas presiones. Ahora, así como frente a los problemas yo tuve que cambiar el chip y verlo como una oportunidad, acá lo tengo que ver un poco como más alerta, porque ¿qué tendemos a mirar? Que el pecado es una lista o el no pecar, una lista de prohibiciones. Acá yo tengo un montón de ganas de hacer un montón de cosas, un montón de placer que está contenido porque no puedo pecar, no puedo pecar. Entonces lo veo como algo negativo también, ¿no? Como no. Pero no lo estoy viendo como lo que es, que si yo avanzo en algo que parece positivo, allá la prueba parecía negativa. Acá el pecado parece positivo, el placer, el poder, la fama, los deseos de la carne parecen positivos, pero tienen muerte en el fondo. Y entonces yo no me puedo relajar con ese tema. Y nosotros como cristianos no nos podemos relajar porque hay muerte del otro lado. No hay placer, no hay... Viste, yo cuando era más joven, lo soy, pero cuando era aún más pibe me enojaba porque yo veía la vida cristiana como una serie de prohibiciones, ¿no? Límite acá, límite allá, digo, pero entonces estoy limitado por todos lados, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, viste un montón de dogmas, de religiosidad, no puedo hacer nada, estoy encorsetado así por la religión y por un montón de cosas que el Señor me dice que no haga. Y me enojaba, entonces dije, ¿hubiese sido mejor? Yo podría tener otras habilidades o un poco más de libertad si yo hubiese no conocido esto y entonces tengo mayor libertad. Y esto es lo que nos pasa. Vemos en la vida cristiana como un montón de no. Y los no cristianos piensan que la vida cristiana es un montón de no. Y en realidad la vida cristiana son un montón de recomendaciones porque detrás de eso hay muerte. Es como a un nene que le decís, no toques el enchufe. Y el nene dice, mi papá me dice que no toque el enchufe. No. Y claro, otro nene dice, mira, a ese no le dejan hacer nada. No, lo que pasa es que si el nene va y toca el enchufe, hay muerte. Entonces la vida cristiana también nos dice, ojo con esto. Porque si dejan crecer esto, si estas tentaciones le dan a ustedes lugar, va a terminar con sus vidas. Lo que fui aprendiendo con el tiempo es que esos límites no me limitaban la vida, sino que me daban un marco para crecer, un marco de libertad, un marco de saber hacia dónde voy, un marco de que me da menores dolores de cabeza. Pero a veces no lo vemos así y vemos a las cuestiones de la fe y las cuestiones del pecado que son alertas que el Señor pone, ojo con esto, ojo con aquello. Lo vemos solamente y nos enojamos y no nos damos cuenta que si pecamos y si hoy en tu vida hay pecado, hay un peso insoportable que estás llevando adelante. Y lo que hoy tenés que hacer en esta noche es exponerlo a la luz del Señor. Porque eso va a traer libertad. Vamos a leer lo que dice Pablo. Fíjense la perspectiva que Pablo tenía con respecto al pecado. Pablo, una persona que es un general de la fe, un tipo que revolucionó la iglesia, que revolucionó su tiempo. Fíjense, Hebreos 12, 1 y 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Quitémonos toda presión
que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Correr con paciencia la carrera de la fe. A veces queremos correr y pensamos que lo que nos está cansando es la vida, lo que nos está cansando pensamos que es la carrera, pensamos que es el ejercicio físico de correr. Y Pablo dice, antes de correr con paciencia, sacate todo peso del pecado que nos asedia, dice. Tenemos que, antes de correr una carrera, sacarnos el peso. Lo que nos cansa no es la carrera, lo que nos cansa es el pecado que no lo estamos liberando. Y esto es tremendo y es central porque el Señor justamente no vino a liberarnos de todas nuestras cargas terrenales. Vamos a sufrir, vamos a tener un montón de situaciones que aguantar, un montón de presiones, pero para esas presiones de la vida nos da un cambio de perspectiva, nos da una fe. Pero para el pecado dio a su Hijo. O sea, miren si no es serio este tema. Para que podamos correr con paciencia la carrera de la fe. Y a veces andamos viendo si lo que va a salvar al mundo es una ideología, o si es la izquierda, o si es la derecha, o si es este político, aquel político, y si hiciéramos como aquel, o si es la educación, o si es un montón de cosas muy positivas. Si tuviésemos la economía es más estable, y si tuviésemos... No, lo que nos asedia como seres humanos es el pecado que nos subyuga una y otra vez. Del corazón nacen las pasiones, las luchas, las guerras nacen del corazón del pecado. Y es tan relevante este tema que Jesús vino a morir para que seamos libres de ese pecado. Pero Satanás, ¿sabe qué hace? Te dice que no es importante y que lo ocultes. Que no lo saques a la luz. Que no lo saques a la luz de él, que no lo saques a la luz de otros hermanos. La Biblia en otro pasaje dice, si quieren ser sanados y si quieren ser perdonados, compartan sus pecados unos con otros. ¿Hace cuánto que no compartís una carga que te está consumiendo el alma? ¿Hace cuánto que no compartís y la estás luchando solo con un pecado? ¿Hace cuánto que yo, Adrián, no comparto y no me abro con un amigo, con una persona de confianza? Che, me está pasando esto. Y dejamos que el pecado nos agobie y no podemos correr con paciencia la carrera de la fe, con paciencia, con tranquilidad. Y lo que estamos viendo es otras cuestiones, pero hoy el Señor quiere traer luz y te dice, deja de mirar otra cosa, enfócate acá. Para las pruebas que estás teniendo, dale, deja que te produzcan cosas positivas. Te va a producir paciencia, te va a producir un carácter, te va a poner firme en la vida, vas a decir, che, yo pasé esta y me está llevando a otro lugar, me está haciendo crecer, me está preparando. Pero con el pecado atendámoslo. Atendámoslo. La solución para el mundo es el Evangelio. Y el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias que alguien dio su vida para que vos no pelees esta lucha solo, que vos te desprendas de todo peso del pecado y que corras con paciencia. El Evangelio viene a tratar especialmente este asedio que es el pecado. Y yo quiero dejarte dos desafíos puntuales. Me gusta que seamos prácticos, como Santiago, que era práctico. Número 1, esto para el lunes, para mañana. Número 1, que te puedas anotar qué presión estás teniendo en esta vida, qué presión económica, emocional, que decís, Señor, escribilo en algún lado, pensalo, déjalo visible. Presión económica de tal... Y al lado poné la palabra oportunidad. Y que con el tiempo, con todo el desarrollo de esta segunda mitad del año puedas escribir todo lo que el Señor va a querer cambiar.
Y que puedas decir, esta es la presión que tengo hoy, no la niego, esta presión la estoy teniendo y me oprime, me aplasta. Pero le voy a poner un ojo en saber qué puedes tal vez el Señor querer hacer con eso, cuál es la oportunidad que se esconde detrás de eso. Pero lo segundo que quiero que hagas es que lo lleves a la luz del Señor, lo más oculto que tenés en tu corazón. Que puedas poner la atención porque detrás de eso hay muerte, hay muerte, hay muerte. Y Jesús es vida y vida eterna, pero nos tenemos que sacar de todo peso. Y eso segundo que quiero que hagas es que lo saques a la luz. Tal vez es esta noche, no dejes pasar mucho tiempo. Decís, Señor, estoy pecando en esto, me está pasando esto. Y que puedas abrirlo con un hermano. Somos vulnerables, somos personas de carne y hueso. Si no estás teniendo amigos con los que podés hablar cosas profundas, pregúntate si realmente estás teniendo amigos. Si no estás teniendo una iglesia o hermanos cristianos con los que podés hablar de estas cosas, pregúntate si estás siendo iglesia con alguien y si estás teniendo hermanos de verdad. Porque de esto se trata la vida, esto vino el Salvador a entregar su vida para que no nos ocultemos, pero Satanás va a querer que te lo ocultes, que te lo guardes. Vamos a orar.